La hermana de mi novia dijo que la toqué. Fui a la cárcel siendo inocente. La verdad destruyó a su familia. Tengo 35 años en mi documento de identidad nacional, aunque mi rostro, marcado por las líneas de expresión prematuras, las bolsas oscuras bajo los ojos y una mirada que ha visto demasiado de la oscuridad humana, aparenta 50 o más. Trabajo como conserje nocturno en un edificio corporativo de oficinas de cristal y acero en el centro financiero, limpiando los desechos de gente exitosa, puliendo pisos de mármol que otros ensucian con sus zapatos caros y vaciando papeleras llenas de secretos y vidas ajenas. Es el único empleo, mal pagado y humillante, que un ex convicto marcado por el estigma social y legal de conducta indebida y agresión sexual puede conseguir sin que le hagan demasiadas preguntas incómodas, sin que le pidan antecedentes penales detallados o lo miren con ese asco disimulado que quema la piel. Pero hace 5 años, en otra vida que ahora parece un sueño lejano, brillante y doloroso, mi existencia era diametralmente diferente. Era luminosa. Era un arquitecto paisajista respetado y premiado, con un futuro prometedor que se extendía ante mí como una alfombra roja. Tenía un despacho propio con 2 socios y proyectos importantes, un apartamento propio con grandes ventanales y vistas al Parque Central, y, lo más importante, lo que le daba sentido a todo ese esfuerzo, tenía a Elena. Elena era la mujer de mi vida, mi norte magnético, mi refugio contra las tormentas del mundo. Inteligente, dulce, con una capacidad de empatía que me desarmaba las defensas y una risa cristalina que podía curar cualquier mal día de estrés laboral o frustración. Llevábamos 3 años juntos, 3 años de construcción sólida de una vida en común, de viajes, de cenas, de planes, y estábamos planeando casarnos en la primavera siguiente. Ya habíamos visto salones, ya habíamos hablado de flores. Su familia me adoraba, o al menos eso era lo que yo creía en mi ingenuidad ciega y optimista. Sus padres, don Roberto, un hombre de negocio serio pero afable, y doña Clara, una mujer dedicada a su hogar, me trataban como al hijo varón que nunca tuvieron, invitándome a los domingos de asado familiar, a los cumpleaños y a las vacaciones. Pero había una pieza en el rompecabezas familiar que nunca encajó del todo, una nota disonante y chirriante en la melodía perfecta: su hermana menor, Valerie. Valerie tenía 17 años en ese entonces, estaba a punto de cumplir los 18 y entrar a la universidad. Era una chica objetivamente hermosa, con esa belleza insultante y fresca de la juventud, pero con una mirada que a veces, cuando nadie más prestaba atención y bajaba la guardia, me daba escalofríos y me ponía en alerta. Había algo en sus ojos oscuros y profundos, una mezcla de aburrimiento crónico, cálculo frío, manipulación y una necesidad desesperada y patológica de ser el centro de atención absoluto, que me hacía mantener una distancia prudente y educada. Siempre fui amable con ella, como corresponde al novio de la hermana mayor, le ayudaba con sus tareas complejas de trigonometría que le costaban trabajo, le prestaba libros de diseño y arte, la escuchaba pacientemente cuando se quejaba de sus amigas del colegio o de sus novios pasajeros, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, le di pie a nada más que una amistad fraternal y respetuosa. Sin embargo, en los meses previos al desastre, ella empezó a comportarse de forma extraña, invasiva y perturbadora. Me enviaba mensajes a deshoras, a las 2 o 3 de la madrugada, preguntándome cosas triviales sobre música, películas o consejos de vida. Se encontraba conmigo casualmente cuando salía de mi oficina en el centro, apareciendo en la esquina con su uniforme escolar, me miraba fijamente y sin parpadear durante las cenas familiares, ignorando la conversación general y enfocando toda su energía en mí. Yo se lo comenté a Elena una noche, preocupado por esa intensidad, pero ella se rió, me besó la frente con ternura y me dijo que Valerie solo estaba pasando por una fase de admiración adolescente, un crush inofensivo que era normal a su edad, que me veía como al hermano mayor exitoso, guapo y estable que nunca tuvo y que idealizaba. Qué equivocada estaba, y qué alto, qué infinitamente caro e irreversible pagué el precio de esa ingenuidad compartida, de esa falta de malicia y de esa ceguera ante el peligro que se gestaba bajo nuestro propio techo. El desastre, el evento de extinción masiva de mi vida, ocurrió un fin de semana largo de verano, cuando el calor apretaba y la ciudad se volvía insoportable. Los padres de Elena nos invitaron generosamente a pasar unos días en su casa de campo, una propiedad hermosa, rústica y aislada junto a un lago privado, rodeada de bosque de pinos. Iba a ser una celebración tranquila, íntima y familiar por el cumpleaños 50 de su madre. El ambiente al llegar era relajado, el clima perfecto, la comida abundante. La primera noche, después de una cena copiosa en la terraza y varias botellas de vino tinto que soltaron las lenguas y las risas, Elena se fue a dormir temprano porque le dolía la cabeza por el sol y el viaje. Sus padres se retiraron a su habitación principal poco después, agotados por los preparativos y la edad. Yo me quedé solo en el porche trasero de madera, terminando una última copa de vino y disfrutando del silencio absoluto y sagrado de la naturaleza, del canto rítmico de los grillos y del reflejo plateado de la luna llena en el agua negra y quieta del lago. De repente, el sonido chirriante de la puerta mosquitera abriéndose a mis espaldas rompió la paz. Me giré y vi a Valerie. Llevaba una
una pijama de seda corta, de color rosa pálido, demasiado corta y reveladora para estar frente al novio de su hermana en la madrugada, y el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Se sentó a mi lado en el columpio de madera del porche, haciendo que las cadenas crujieran, invadiendo mi espacio personal con una confianza que no le correspondía. El olor de su perfume, dulce, frutal y empalagoso, llenó el aire fresco de la noche. No puedo dormir, hace mucho calor en mi cuarto, dijo, mirando al lago con una expresión melancólica y soñadora que parecía ensayada frente al espejo. ¿Me das un poco de tu vino, Julián? No, Valerie, por supuesto que no. Eres menor de edad y tus padres me matarían si te doy alcohol. Deberías irte a la cama, mañana saldremos temprano a navegar en el bote y necesitas descansar, le dije, tratando de sonar como el adulto responsable y aburrido que era, marcando el límite. Ella se rió, una risa baja, gutural y extraña que no correspondía a una niña de su edad, una risa que sonaba a experiencia y cinismo. Se giró en el asiento para mirarme directamente a los ojos, brillando en la oscuridad. Siempre tan correcto, Julián, siempre tan perfecto y moral. ¿No te cansas de ser el chico bueno que todos adoran? ¿No te aburres de fingir que no tienes deseos oscuros? No soy perfecto y no finjo absolutamente nada. Solo soy responsable, amo a tu hermana y respeto a tu familia que me ha abierto las puertas. Vete a dormir, por favor, no es apropiado que estemos aquí solos a esta hora, dije, sintiendo una incomodidad creciente y una alarma sonando en mi estómago. Ella se acercó más, deslizando su cuerpo por el asiento de madera hasta que su pierna casi tocaba la mía, demasiado cerca. Puso su mano, fría, pequeña y suave, sobre mi rodilla, apretando ligeramente con los dedos. Elena no te merece, Julián. Es aburrida, es predecible, es conservadora como mi mamá. Tú eres un artista, un creador. Tú necesitas a alguien con más fuego, alguien que te entienda de verdad y que no te juzgue, alguien joven y viva. Me levanté de un salto, violentamente, como si me hubiera quemado con un hierro candente, derramando el resto del vino sobre las tablas de madera del suelo. El corazón me latía con fuerza por la sorpresa, la indignación y el miedo. Valerie, estás cruzando la línea de una manera totalmente inaceptable y peligrosa. Estás borracha o confundida por algo. Voy a entrar ahora mismo, y mañana, a primera hora, hablaré con tu hermana y con tus padres sobre esto, porque necesitas ayuda profesional y límites claros. Ella me miró con una furia repentina, una transformación facial demoníaca que me heló la sangre en las venas. Sus ojos se oscurecieron hasta parecer negros, sus labios se apretaron en una línea fina y cruel. La niña coqueta desapareció en un parpadeo y dejó paso a algo mucho más oscuro, vengativo y adulto. Si le dices una sola palabra a alguien, si abres la boca, te vas a arrepentir el resto de tu miserable vida. Nadie te va a creer a ti. Soy su niña pequeña, su princesa. Tú eres el hombre, el extraño. Piénsalo bien. La ignoré, pensando que era una rabieta de niña mimada y consentida que no sabía manejar el rechazo, y entré en la casa apresuradamente, cerrando la puerta con seguro y verificando la traba 2 veces. Me fui a la habitación con Elena, me metí en la cama buscando su calor y me acosté, temblando de rabia, nervios y una extraña sensación de peligro inminente que no podía explicar. No desperté a Elena. Pensé, estúpidamente, con esa lógica masculina de no hacer olas, que sería mejor hablarlo con calma por la mañana, con la luz del día, para no arruinar la noche y el descanso de todos. Ese fue mi error fatal. El error de cálculo que me costó todo lo que tenía. No hablar en ese preciso momento, no encender las luces, no despertar a la casa entera para denunciar lo ocurrido y exponer la locura antes de que mutara. A la mañana siguiente, no me despertó el sol entrando por la ventana ni el canto de los pájaros del bosque. Me despertaron gritos. Gritos histéricos, agudos, desgarradores y llenos de pánico. Eran de Valerie, y venían de la planta baja, de la cocina. Me levanté de un salto, con el corazón a 1000 por hora, seguido por una Elena adormilada, despeinada y confundida. Bajamos corriendo las escaleras de madera crujiente. En la cocina, la escena era dantesca, sacada de una película de terror. Estaban los padres de Elena, pálidos como la cera, paralizados, y Valerie, que lloraba desconsoladamente, con un llanto roto y visceral, tirada en el suelo frío de baldosas, abrazada a las piernas de su madre. Su pijama de seda estaba rasgada estratégicamente en el hombro y el escote, mostrando piel. Tenía un rasguño rojo, fresco y visible en el brazo derecho y el maquillaje corrido por las lágrimas. Había un cuchillo de cocina grande y filoso tirado en el suelo, cerca de ella, como si se hubiera defendido de un ataque o lo hubiera dejado caer en la lucha. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Están bien? Pregunté, totalmente confundido, acercándome para ayudar, sin entender lo que mis ojos veían. El padre de Elena, don Roberto, el hombre que me había abrazado el día anterior, se giró hacia mí. Su cara, normalmente amable y serena, estaba roja de ira, congestionada, con las venas del cuello marcadas y pulsando. Nunca, en toda mi vida, había visto tanto odio puro, desprecio y deseo de violencia física en la mirada de un hombre. «Lárgate de mi casa», gritó, con una voz gutural que hizo temblar los cristales de las ventanas. «Lárgate ahora mismo antes de que te mate con mis propias manos, desgraciado enfermo». «¿De qué habla, Roberto?». Miré a Elena, buscando apoyo, buscando cordura, buscando a mi aliada, pero ella estaba pálida, con las manos cubriéndose la boca, mirando a su hermana con horror absoluto y lágrimas en los ojos. «Tú sabes perfectamente lo que hiciste, monstruo», gritó Valerie entre sollozos, levantando la cabeza y señalándome con
con un dedo tembloroso y acusador. Entraste en mi cuarto anoche, forzaste la puerta mientras dormía, me tocaste, me obligaste a hacer cosas asquerosas, me amenazaste con ese cuchillo si gritaba o si le decía a alguien. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló en una burbuja de irrealidad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y caía en un vacío infinito y oscuro. El zumbido en mis oídos era ensordecedor, como una estática blanca. Eso es mentira, grité, con la desesperación y la fuerza de la inocencia. Estás loca, estás mintiendo. Yo me fui a dormir con Elena. Nunca salí de la habitación en toda la noche. Elena estaba dormida profundamente por las pastillas para el dolor de cabeza. Sollozó Valerie, construyendo su narrativa con una rapidez diabólica y cerrando todas mis salidas. Aprovechaste que ella estaba drogada y dormida para ir a mi cuarto. Me dijiste que si gritaba matarías a mis papás. Mira lo que me hiciste en el brazo. Mostró el rasguño sangrante como un trofeo de guerra. No, me giré hacia Elena, agarrándola de los hombros con desesperación. Amor, por favor, mírame. Tienes que creerme. Esto es una locura, una pesadilla. Yo estaba contigo. Llegué, me acosté a tu lado, te abracé y no me moví hasta ahora que oímos los gritos. Sentiste mi calor toda la noche, ¿verdad? Elena me miró, y en ese segundo fatal, vi como algo se rompía para siempre entre nosotros. Vi la duda nacer en sus ojos verdes y crecer rápidamente como un cáncer agresivo. Vi como el veneno de la mentira de su hermana se infiltraba en su mente y contaminaba sus recuerdos de la noche anterior. Valerie era su hermanita, su bebé a la que había cuidado y protegido. Y yo era el hombre, la pareja, el factor externo con instintos. La palabra de una adolescente llorando en el suelo, rota, traumatizada y con la ropa rasgada contra la de un hombre adulto y fuerte. La batalla estaba perdida antes de empezar. La biología y la sangre ganaron a la razón y al amor. Vete, Julián, dijo Elena con voz rota, apenas un susurro, apartándose de mi toque como si yo quemara o tuviera una enfermedad contagiosa. Por favor, vete ya, no te quiero ver. Me das asco. Me fui. No tenía opción. Tomé mis llaves del coche y salí trastabillando de la casa, sintiendo las miradas de odio en mi nuca, pero no llegué lejos. La policía ya estaba esperando en la carretera principal de salida, bloqueando el paso con las luces azules y rojas girando. El padre había llamado al número de emergencias antes de que yo bajara las escaleras. Me arrestaron allí mismo, en el camino de tierra, frente a los vecinos curiosos de las casas aledañas que salieron a ver el espectáculo. Me tiraron al suelo, me presionaron la cara contra la tierra, me esposaron con fuerza excesiva, como a un animal peligroso, y me leyeron mis derechos mientras yo gritaba mi inocencia al viento y al bosque que permanecía indiferente. El proceso judicial fue una pesadilla kafkiana de la que no podía despertar. Valerie testificó con una precisión teatral y escalofriante. Lloró en los momentos justos, hizo pausas dramáticas para beber agua, tembló al señalarme en la sala del tribunal. Describió detalles inventados y morbosos sobre mi anatomía y mis supuestas palabras sucias con una convicción que me helaba la sangre y hacía dudar hasta a mi propio abogado defensor. Su abogado, un tiburón pagado por sus padres, me pintó como un depredador sexual sofisticado y paciente que se había ganado la confianza de la familia durante años solo para atacar a la presa más vulnerable en el momento oportuno. Mi abogado defensor hizo lo que pudo, pero no había cámaras de seguridad en la casa de campo, no había coartada sólida porque Elena estaba dormida y no podía asegurar que yo no me hubiera levantado. Era su palabra contra la mía. Y ella tenía rasguños, que luego supe que se había hecho ella misma con un cepillo de pelo, ropa rota y un informe psicológico preliminar que hablaba de estrés postraumático agudo. Me condenaron. El juez, un hombre mayor con rostro severo y sin paciencia, dictó sentencia. 5 años de prisión efectiva en una cárcel estatal de seguridad media, por conducta indebida agravada y agresión. No fue violación técnica, gracias a Dios y a la falta de pruebas físicas de penetración y fluidos, pero fue suficiente para destruir mi vida tal como la conocía y borrar mi futuro. En ese momento, cuando el martillo de madera golpeó el estrado con un sonido seco, perdí mi licencia de arquitecto, perdí mi reputación profesional, perdí mi casa que fue embargada para pagar la defensa legal y las indemnizaciones, perdí a mis amigos que me dieron la espalda horrorizados, y perdí a Elena, que ni siquiera fue a visitarme una sola vez a la cárcel, ni me escribió una sola línea para preguntar por qué. Se casó con otro hombre, un abogado corporativo aburrido, 2 años después de mi encierro, borrándome de su historia y de sus fotos. La cárcel fue un infierno diseñado para romper el espíritu humano. Aprendí a sobrevivir a base de silencio absoluto, invisibilidad y violencia contenida. Aprendí a dormir con un ojo abierto y la espalda contra la pared. Aprendí que la inocencia no te protege de los golpes de los guardias ni de las violaciones en las duchas comunales. Me endurecí. Mi alma se cubrió de una costra gruesa, fea y callosa para no sentir. Salí hace 6 meses por buena conducta y reducción de pena. Salí a un mundo que no me quería, que me escupía si sabía quién era. Un mundo donde mi nombre estaba manchado para siempre en los registros públicos de delincuentes sexuales. Me mudé a esta ciudad gris, industrial y anónima, conseguí este trabajo miserable limpiando la mierda de otros por el salario mínimo y traté de sobrevivir día a día, comido por la amargura, la ira volcánica y la impotencia de saber que mi vida fue robada, saqueada y destruida por un capricho adolescente. Y ahora, esta carta, esta maldita carta blanca sobre la mesa de mi cocina. Con manos que temblaban incontrolablemente, rasgué el sobre por el borde. El papel se sentía áspero y barato. Saqué una hoja de cuaderno cuadriculada doblada en 4. La caligrafía era la misma del sobre, infantil pero deteriorada, como si la mano que escribía no tuviera fuerza. Empecé a leer, y cada palabra era un golpe físico en el pecho. Julián, sé que probablemente quemarás esto en cuanto
momento veas quién lo escribe y tendrías toda la razón del mundo en hacerlo y en odiarme, pero te ruego, por lo que alguna vez fuiste y por la poca humanidad que quede en mí, que leas hasta el final. Soy Valerie, me estoy muriendo, Julián. Tengo un cáncer de huesos agresivo, raro y terminal que se ha extendido por todo mi cuerpo, hasta los pulmones y el cerebro. Los médicos ya no pueden hacer nada, me dan semanas de vida, quizás solo días. Estoy escribiendo esto desde la cama del hospital, conectada a la morfina, apenas puedo sostener el bolígrafo sin gritar de dolor. Y no puedo irme de este mundo, no puedo enfrentar lo que viene después sea lo que sea, con la carga podrida, negra y pesada que llevo en el alma desde hace 5 años. Mentí en todo, absolutamente todo, cada palabra, cada lágrima, fue una invención mía. Tú nunca me tocaste, nunca entraste en mi cuarto, nunca me miraste mal ni me insinuaste nada. Esa noche en el porche, cuando me rechazaste con tanta decencia, cuando me trataste como a una niña tonta e inmadura y me mandaste a dormir, sentí una humillación que nunca había sentido en mi vida de niña mimada y consentida. Siempre obtenía lo que quería, siempre fui la princesa de la casa a la que nadie decía que no y tú me rechazaste. Me hiciste sentir sucia, pequeña, rechazada e insignificante. Y en ese momento, mi amor obsesivo y platónico por ti se convirtió en un odio puro y destilado. Quise destruirte, quise que te doliera tanto como me dolió a mí tu rechazo y tu desprecio moral. Fui a la cocina cuando todos dormían, tomé el cuchillo de carne, me rasguñé yo misma con las uñas y con el filo del metal hasta sangrar y sentir dolor real. Rasgué mi pijama de seda con violencia. Esperé despierta, sentada en la oscuridad, a que amaneciera para montar el espectáculo porque sabía que con mis padres y Elena ahí, con la luz del desayuno, sería más efectivo y dramático. No pensé que llegarías a la cárcel, de verdad que no, te lo juro. Pensé que solo te echarían de la casa con vergüenza, que Elena te dejaría inmediatamente y que tu reputación se mancharía un poco. Pensé que vendrías a rogarme para que dijera la verdad. Pero cuando la policía llegó tan rápido y vi las esposas en tus muñecas, no supe cómo parar. El miedo a que descubrieran mi mentira y a que mis padres me odiaran y me echaran a mí fue más grande que mi culpa. He vivido estos 5 años en un infierno privado, Julián, quizás peor que tu cárcel física. Vi cómo Elena sufría y lloraba por los rincones de la casa, cómo mi familia se rompía en pedazos, mis padres se divorciaron un año después por la tensión del juicio, los gastos y la culpa, y sabía en cada momento que todo, cada lágrima, cada grito, era culpa mía. El cáncer, creo sinceramente que es mi castigo. Mi cuerpo se está pudriendo por dentro tal como se pudrió mi alma esa noche en el porche. He escrito una declaración jurada completa y detallada ante notario público, con video testimonio incluido, confesando todo con lujo de detalles. Mi abogado tiene instrucciones estrictas e irrevocables de entregarla a la fiscalía, al juez que te condenó y a la prensa nacional en el momento exacto en que yo muera. Limpiarán tu nombre, te devolverán tu honor legal, te darán una indemnización millonaria del Estado, aunque sé perfectamente que no hay dinero en el mundo que te pueda devolver el tiempo perdido, la juventud, ni la vida que te robé y rompí. No te pido que me perdones. Sé que es imposible y que no tengo derecho a pedirlo. No merezco perdón ni de Dios ni de los hombres. Solo quería que supieras la verdad de mi puño y letra antes de que salga en las noticias y todo explote. Lo siento tanto que me quema la piel más que el cáncer. Valerie, dejé caer la carta sobre la mesa como si fuera material radiactivo que me estuviera quemando las manos. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes del sótano se cerraban sobre mí como una prensa hidráulica. Me levanté, tirando la silla hacia atrás con violencia, y fui a la pequeña ventana que daba a la calle, a la altura de los pies de los transeúntes, abriéndola de golpe para respirar el aire frío, sucio y contaminado de la noche urbana. Estaba muriendo. La chica, el monstruo egoísta que había destruido mi vida por un capricho, estaba muriendo y, en un último acto de egoísmo o de pánico espiritual tardío ante la muerte, había decidido confesar para salvar su propia conciencia podrida. Sentí una mezcla de emociones tan violenta, compleja y contradictoria que tuve que agarrarme al marco de la ventana para no caer de rodillas al suelo. Alivio inmenso, ira volcánica, odio puro y cristalino, tristeza infinita por lo perdido, y una risa histérica y loca que quería salir de mi garganta y romper el silencio. ¿De qué me servía su confesión ahora? ¿Acaso me devolvería mis 5 años perdidos en una celda de cemento rodeado de violencia y miedo? ¿Me devolvería mi carrera de arquitecto y mis proyectos soñados? ¿Me devolvería a Elena y la familia que soñé y que casi toqué con las manos? No, el daño estaba hecho, era irreversible. Las cicatrices en mi mente y en mi cuerpo eran profundas, queloides y permanentes. Pero entonces, respirando el aire frío de la noche, pensé en mi nombre limpio. Pensé en mi padre, que murió de un infarto fulminante mientras yo estaba preso, creyendo a medias en mi inocencia pero muriendo avergonzado de su hijo. Pensé en poder caminar por la calle con la cabeza alta sin sentir que todos me miraban como a un depredador sexual. Pensé en poder trabajar de nuevo diseñando jardines y parques, creando belleza en lugar de limpiar basura ajena. Decidí no esperar pasivamente a que ella muriera. Decidí actuar. Esa carta era mi llave maestra. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, tomé mis pocos ahorros guardados en una lata de café oxidada y contraté a un abogado penalista joven y hambriento que me habían recomendado en
en el trabajo. Le mostré la carta. Sus ojos se abrieron como platos al leerla, brillando con la oportunidad de un caso mediático. Esto es oro puro, Julián, me dijo, golpeando la mesa de su despacho desordenado. Pero necesitamos verificar la existencia de esa declaración notarial ya mismo. No podemos esperar. Si es real, podemos iniciar un proceso de revisión de sentencia inmediato, anular tus antecedentes y meter una demanda civil millonaria contra el patrimonio de ella y sus padres por daños y perjuicios morales y económicos. Vamos a hacer mucho ruido. No quiero su dinero manchado, dije, aunque lo necesitaba desesperadamente para comer y vivir dignamente. Quiero mi vida de vuelta. Quiero que se sepa la verdad. Quiero que el mundo sepa que no soy lo que dijeron. Tendrás las dos cosas, te lo prometo. Vamos a limpiar tu nombre con cloro. El proceso fue vertiginoso, sorprendentemente rápido para la burocracia habitual y lenta del sistema. La declaración notarial existía, estaba depositada y sellada en una notaría prestigiosa. El notario confirmó su autenticidad y la condición terminal de la declarante mediante certificados médicos. Valerie murió 3 días después de que yo recibiera la carta, sola en una habitación de hospital de lujo, rodeada de máquinas. La noticia de su confesión póstuma y el video donde narraba su mentira con voz débil explotaron en los medios locales y nacionales como una bomba nuclear mediática. Joven arquitecto inocente encarcelado por mentira psicótica de adolescente despechada, decían los titulares en letras grandes y rojas en los periódicos. El sistema falló, la falsa denuncia que arruinó una vida prometedora. Mi cara, que 5 años antes había salido en la sección de sucesos policiales como un criminal despreciable y peligroso, ahora salía en todas partes, en noticieros y redes sociales, como la de una víctima mártir del sistema judicial fallido y de la maldad humana. Recibí llamadas, cientos de ellas, de antiguos amigos y colegas que querían disculparse llorando y decir que siempre supieron en el fondo que yo no era así, mentira cobarde, de socios que me habían echado del despacho sin escucharme, de empresas que querían ofrecerme trabajo por publicidad y para lavar su imagen corporativa apoyando a una víctima. No contesté a nadie, cambié mi número de teléfono, pero hubo una llamada que no pude ignorar, una llamada que entró al teléfono fijo de la conserjería de mi trabajo una noche solitaria mientras pulía el vestíbulo. Era Elena. Reconocí su respiración entrecortada antes de que hablara, ese pequeño suspiro tembloroso que hacía antes de decir algo difícil. Sentí un vuelco en el corazón, una mezcla tóxica de amor residual, nostalgia y dolor agudo como una puñalada. Dejé que el silencio se alargara 5, 10 segundos eternos antes de contestar. Sí, dije, con voz seca, profesional y distante. Julián, su voz sonaba igual que en mis recuerdos, suave, melodiosa, pero rota por el llanto y la culpa. Julián, soy yo. Elena, por favor no cuelgues, te lo ruego. Lo sé quién eres. ¿Qué quieres? Julián, por favor, perdóname, te lo suplico de rodillas. No sabía, yo creía mi hermana, era mi hermanita pequeña, mi sangre, la vi llorar. Dios mío, lo que te hicimos, he visto el video de la confesión, he leído la carta en el periódico, me quiero morir, lo siento tanto, no puedo dormir, no puedo comer. Escucharla llorar así me dolió más que los años de cárcel, porque una parte estúpida y sentimental de mí todavía la amaba, todavía recordaba cómo era despertarse a su lado y oler su pelo, pero otra parte, la parte racional que había sobrevivido en prisión a base de endurecerse y matar la esperanza, sabía que esto no tenía arreglo posible. El cristal estaba roto y hecho polvo, y el viento se lo había llevado. Elena, le dije, interrumpiendo su llanto con una frialdad que me sorprendió. No te culpo por creer a tu hermana en ese momento de caos. Era lógico, era tu sangre y parecía una víctima, pero me abandonaste después. Me borraste de tu vida como si fuera un error. Ni una visita en 5 años, ni una carta para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo, ni una duda razonable. Te casaste con otro mientras yo me pudría en una celda por algo que no hice. Tenía miedo, todos me decían que eras peligroso, los psicólogos, mis padres, mis amigas. Julián, mi matrimonio no va bien, es un desastre, nunca te olvidé realmente, me voy a divorciar. Podemos vernos, hablar, intentar sanar esto juntos. Todavía te amo, nunca dejé de amarte. No, Elena, dije con una firmeza absoluta y tranquila, no podemos. Esa vida se terminó la noche que tu padre me echó de la casa y tú te quedaste callada mirando al suelo. Tú elegiste tu camino, tú elegiste la salida fácil y creer la mentira cómoda. Y yo tengo que reconstruir el mío sobre las ruinas calcinadas que ustedes dejaron. No hay cimientos para nosotros, no queda nada, pero te amo, siempre fuiste tú el amor de mi vida. Si me amaras de verdad, habrías dudado, habrías mirado en mis ojos esa mañana en la cocina y habrías visto la verdad, no la actuación de tu hermana. El amor cree, Elena, el amor confía. Adiós. Colgué el teléfono suavemente, sin golpear, y luego desconecté el cable de la pared para asegurarme de que no volviera a sonar nunca más esa voz del pasado. Me senté en el sofá viejo y roto de mi sótano y lloré. Lloré por primera vez en 5 años. Lloré con el cuerpo entero, sacudiéndome, gritando en silencio. Lloré por el Julián inocente que murió en esa celda, el joven idealista que ya no existía. Lloré por la familia que nunca tuve y nunca tendré con ella. Lloré por Valerie, esa niña rota, venenosa y enferma que tuvo que destruir a otros para sentirse poderosa por un momento efímero. Pero cuando terminé de llorar, horas después, sentí una paz extraña,
sólida y nueva. La verdad había salido a la luz. El mundo sabía quién era yo realmente. Ya no era un monstruo a los ojos de la sociedad. Era un hombre libre. Un mes después, el Estado me indemnizó con una suma considerable de millones por el error judicial grave y la prisión indebida. No me hizo feliz. El dinero no compra el tiempo perdido ni borra las pesadillas, pero me dio libertad absoluta y opciones. Renuncié a mi trabajo de conserje dejando el uniforme en la taquilla. Compré un terreno grande, salvaje y arbolado en la montaña, lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos, lejos de la gente que me juzgó. Empecé a diseñar mi propia casa. Una casa de cristal y madera, con mucha luz natural, sin rejas, sin sombras, integrada en el bosque, un santuario. Un día, mientras supervisaba los cimientos de hormigón de mi nuevo hogar, se acercó un perro callejero desde el bosque. Estaba flaco, sucio, con una pata lastimada y miedo profundo en los ojos. Me recordó a mí mismo cuando salí de prisión, desconfiado, herido y hambriento de bondad. Me agaché lentamente y le di un poco de mi sándwich. Se acercó cojeando, temblando. Se comió el pan y se quedó a mi lado, lamiendo mi mano. Lo llamé Sombra. Ahora vivo allí, en mi casa terminada, con Sombra que ya está sano y fuerte. Trabajo como arquitecto freelance online para clientes internacionales que valoran mi talento y no mi pasado, bajo un seudónimo profesional, porque aunque mi nombre está limpio legalmente, prefiero el anonimato y la tranquilidad de no ser reconocido. No he vuelto a tener pareja. Quizás algún día, cuando las heridas cicatricen del todo y deje de tener pesadillas. Quizás no. Aprendí que la verdad es como el agua. Siempre, inevitablemente, encuentra una grieta por donde salir, aunque tarde años, aunque la intenten contener con muros de mentiras y silencio. Y aprendí que el perdón no es algo que se le da a los demás para que se sientan bien y alivien su culpa barata, es algo que te das a ti mismo, un regalo propio, para poder dejar de cargar con el peso insoportable del odio que te corroe las entrañas. No perdoné a Valerie por su maldad, no perdoné a Elena por su abandono, no perdoné a sus padres por su odio, pero me perdoné a mí mismo por haber sido ingenuo, por haber confiado, por haber sido bueno en un mundo que a veces no lo merece. Y con eso, por ahora, es suficiente para seguir respirando y mirando al futuro. La justicia llegó tarde, vestida de luto, con cáncer y con una carta póstuma escrita con morfina, pero llegó. Y mientras veo el atardecer naranja sobre las montañas desde mi porche de madera, con Sombra durmiendo tranquilamente a mis pies y el plano de mi próximo proyecto en la mesa, sé que soy libre, realmente libre, y nadie, nunca más, podrá quitarme eso.